Coin Master. Zombie Apocalypse. I don't have Rey del Coin. Bien chicos, ya estando por esta parte, me gustaría darle la bienvenida a la nueva miembro del canal. Muchísimas gracias por tu aporte, tu contribución. Gracias por formar parte de esta familia. Espero que aproveches de todos tus beneficios. Si tú también quieres formar parte de los miembros VIP y no perderte de los videos exclusivos que estaré subiendo en el transcurso de esta semana, también puedes hacer clic en unirte y seleccionar la membresía en la que quieres estar. Recuerda que mientras más para abajo te deslices, es más alto el nivel y son más las ventajas. El último nivel que hay actualmente es Golden Kings, el cual tiene todas las ventajas de los niveles anteriores. Bueno, entrando en materia, les voy a explicar de una vez por todas cómo es este evento, cómo deben jugarlo y la descripción general. Bueno, el evento de los bastones de caramelos se puede considerar un buen evento. Si empezaste con suficientes tiradas, créeme que te irá genial. Antes que nada quiero contarles que el día de ayer me pasó algo terrible. Me quedé a 3 martillos de llegar a las 11.000 tiradas en el evento de los martillos, pero no por falta de tiradas, no. Tenía 1000 y pico de tiradas y lo dejé así, puse una alarma y al parecer no sonó. Ya cuando me levanté era muy tarde para hacer lo de los 3 martillos. Así que me arrepentí. Debí tomar esos 3 martillos y listo, sin esperar Reward Manía. Pero ¿qué más da? Al igual me gané un comodín. Bueno chicos, lo primero que tienen que hacer, ya entrando en el tema de la secuencia, lo primero que tienen que hacer es buscar su ideal en apuestas por 1. Una vez que busquen su ideal, entonces pueden proseguir con la secuencia. Como siempre, recuerden que yo les doy un rango de cuál puede ser su ideal. Yo estuve girando alrededor de 55 veces únicamente. Puede que mejore, puede que empeore. Recuerden que es un evento de 12 puntos. Por los 3 caramelos te da 12 puntos en vez de darte 10, como son los eventos de 10 puntos. Entonces recuerden que estos eventos por lo general siempre hay que girar más veces por 1, pero como es un evento que por todo te da puntos, te da caramelos, si te sale 1, si te sale 2 y si te salen 3, que es lo que vamos a buscar. Recuerda que no te va a dar puntos en el evento si te sale martillo o te sale cerdito. Solamente te va a dar los puntos si te salen los caramelos, ya sea 1, ya sean 2 o 3, que es lo que vamos a perseguir. Claro, si tienes las tiradas suficientes. Bueno, deben buscar su ideal. ¿Cómo se dan cuenta si 55 no es su ideal? Bueno, si giraron 55 por 1 y ya llegaron a las apuestas por 80 y aún no reciben ningún ningún caramelito, que todavía estoy en el evento de los martillos, que de hecho no subí secuencia, muchas disculpas. Si llegan a las apuestas por 80 y ya la completan las veces que haya que tirar aquí y no les sale, entonces eso quiere decir que su ideal no es el correcto y deben aumentar las apuestas por 1, al menos a 65 veces. Se puede dar un caso contrario en el que los caramelos te los dé antes y mucho antes que las 55 veces. Lo recomendable es que bajes 10 y tires 45 o 40 veces. Lo mínimo que puedes tirar son 30 veces. O sea, no te estoy diciendo baja 30. No importa, te van a repetir varias veces los 3 caramelos. El juego va a tratar de despistarte, pero al menos el 80% de las veces los premios te los tiene que dar en apuestas por 10 y apuestas por 20.
Ok, para eso vas a ajustar las apuestas por 1 para que sea así. Recuerda no elegir un número muy bajo como 25, 20 o 10, ya que vas a perder muchísimas tiradas. Otra cosa que te quiero decir es que el ideal no es algo fijo, no es una constante en tu juego. Va a variar según el evento, el torneo actual que esté. También va a influir en el avance que tengas en el mismo evento de los caramelos y en el avance que tengas en el torneo. Me explico. No será lo mismo cuando empieces, que tengas los primeros 5 o 10 premios en el evento. Te va a funcionar muy bien la secuencia, quizás tengas un ideal hasta de 35, pero luego, según vayas avanzando, vas a notar que vas a tener que hacer más grande las apuestas por 1. Ok, al igual que siendo el mismo torneo, o sea, estando también en el mismo premio. Imagínate que ya tú vas por las 18.000 tiradas y, ok, tienes un ideal de 50, pongamos. Vas a notar que también cuando estés avanzando en el torneo, recuerda esperar un buen torneo. Imagina que ya vas por la última cajita que te va a dar 4.000 tiradas. Vamos a poner por 14.301 puntos. Entonces ya cuando estés más cerca del 14.000 en el torneo, vas a ver que van a ser más difíciles de salirte los martillos y los cerditos. Ok. Así que no creo que en esta ocasión te afecte mucho el ideal, pero por si acaso, tenlo muy pendiente, que puede que también te ponga un poquito incómodo los caramelos. Ok, vas a notar que te va a dar algunos 20 o 15 giros sin darte ni un caramelito. Entonces nada, simplemente atentos en eso. Bien, por otra parte, ya cuando hayan completado las 55 veces por 1 o su ideal, voy a poner aquí buscar ideal. Buscar ideal. Luego lo que van a hacer es girar 15 veces por 10. Ok. Van a girar 15 veces en apuestas por 20. Recuerden que si les salen los 3 caramelos en cualquiera de las apuestas, deben empezar desde 55 veces por 1. Ojo que esta parte la mencioné, que hay mucha gente que luego me dice, no, vi todo el video más de 3 veces y no lo mencionaste. Ok. Una vez que ya hayas girado 15 por 10 y 15 por 20 y aún no te haya dado los símbolos, vas a continuar girando 15 veces en 40. Y ya aquí en 80 vas a girar lo que son 13 veces. Las apuestas por 100 solamente las vas a utilizar si, por ejemplo, tú llegas hasta 13 por 80 y no te da nada. Imagínate que tú intentas hacer una secuencia auxiliar. No sé, vamos a poner gira 5 veces por 1. Ok. Y luego te desplazas a esta apuesta, vamos a poner. Y aquí en apuestas por 20 te lo da. Entonces ahí sí vas a elegir las apuestas por 100. Y también si tienes muchas, pero muchas tiradas. Solamente así giras al menos 8 veces por 3. Ok. Y si tienes bastante tiradas, si ya llevas un promedio muy bueno de ganancia. De lo contrario, te aconsejo que esperes el caramelo en 1 y luego empieces la secuencia de apuestas por 20. Claro, primero observa bien tu juego porque puede que el comportamiento, el algoritmo cambie radicalmente tras cambiar de torneo. Grabé este video justo cuando estaba el primer torneo de carta dorada, que no se lo recomiendo absolutamente a nadie. Ok. Entonces, lo que restaría sería que tú evalúes tu juego y notes si tiene tendencia a repetir los símbolos. Me explico. Una vez que tú obtengas los premios, ya sea en cualquiera de estas apuestas, debes evaluar si los símbolos tienden a repetir. Claro, no te va a repetir consecutivamente,
así de la nada. Puede que te repita luego de 10, 20 o hasta 25 giros. Entonces, si casi siempre, al menos el 70% de las veces, los símbolos te repiten antes de llegar a más o menos 30 veces por 1 aquí, entonces vas a usar una segunda secuencia, le vas a hacer una segunda etapa. En esta segunda etapa lo que vas a hacer es que vas a girar las veces que sean necesarias en apuestas por 1, o sea, vas a buscar un ideal para esa segunda etapa. Imagina que luego de que cumplas la secuencia y te dé los símbolos en cualquiera de estas apuestas, imagina que, intentando girar las 55 veces por 1 o las 60 o las 70 las veces que tú hayas establecido, imagina que al menos a las 15 veces siempre te da los símbolos, más o menos a las 15. Puede que a veces a las 10. Entonces lo que vas a hacer es que vas a girar en la etapa 2 que vas a inventar, vas a girar más o menos 10 veces por 1. Esto es poniendo un ejemplo, puede que incluso sean 30 veces por 1. O puede que no sea nada, puede que sean solo 5 por 1. Luego de que completes esas veces por 1, tocaría repetir la secuencia. Dijimos que siempre más o menos sale a las 15 veces. Entonces no vas a girar tantas veces por 10 ni por 20. Lo que vas a hacer es que vas a girar en todas estas apuestas, pero 10 veces. 10 en cada apuesta. Y una vez que ya completes la etapa 2, nuevamente te diriges hacia el principio de toda la secuencia. Si ya tienes pocas tiradas, lo que puedes hacer es que puedes buscar los 2 caramelos en vez de los 3. Imagina que ya vas por 18.000 tiradas y estás a punto de quedarte sin giros. Lo recomendable es que no te sobreesfuerces siguiendo esta secuencia que gasta un poquito más de tiradas pero llena un poquito más rápido la barra, sino que hagas una secuencia para buscar los 2 caramelos. Gira por 1 más o menos 10 veces o 15, o busca cuántas veces debes tirar más o menos para que aparezcan 2 caramelitos. Entonces haces una secuencia más corta. Claro está que creo que solamente vas a tener que girar al menos unas 10 o 5 veces por 1 y 5 en cada apuesta, empezando por 3, 5 si te lo permite, 10, máximo vas a tener que llegar a 10. Espero entonces que te haya gustado la secuencia hasta esa parte. No olvides darle like al video. Muchísimas gracias por llegar hasta esta parte. Ve a mi página de Facebook, dale like, dale a seguir y ve a la comunidad ahí en la página de Facebook e invita a todos tus amigos. Quiero hacer un gran sorteo cuando lleguemos a los 10.000 seguidores en Facebook y voy a empezar a subir videos educativos para que aprendan muchísimo del juego, pero en Facebook. No olvides compartir con todos tus amigos. Recuerda que lo mejor de este canal eres tú.